Hacia fines del año 22, hace un poquito más de un año con 7 meses, es que aparece con fuerza la IA generativa, ChatGPT. ChatGPT aparece como que en noviembre del año 22, más o menos en esa época, y poco a poco se empieza a revelar al resto de la sociedad. Primero, a unos cuantos conocedores muy frikis del tema, y luego ya a la gran parte del público. Entre ese público estuve yo hacia el 22, diciembre del año 22, 2022. Y claro, se presentaba como una cosa muy novedosa porque básicamente podías preguntarle, entre comillas, de todo y te iba a dar una respuesta. ChatGPT en ese momento, y estamos hablando de hace apenas un año con 7 meses aprox, estaba actualizado con la información hasta el 2021, así que era un poco limitado. Lo que era novedoso era precisamente que tú pudieras conversar con él como si estuvieras conversando con una persona, casi, casi. Lógicamente, si empezabas a excavar un poquito más en sus capacidades, te ibas a dar cuenta que tenía serias limitaciones. Sobre todo porque cuando le pedías que desarrolle textos muy amplios, el chat empezaba a redundar. Entonces, en ese sentido no era muy efectivo. Pero en lo que sí era muy efectivo era, por ejemplo, en eh, organizar información. Yo lo probé en mi especialidad, en mi chamba. Lo que hice fue coger un reporte anual del Banco de Crédito del Perú, del BSP, una memoria anual, que supone toda la información, los resultados, los proyectos, las actividades que han ido desarrollando durante el año previo, y metí esa info en el chat, casi toda la información, y le pedí al chat paso por paso que vaya desarrollándome un plan de comunicación. Un plan de comunicación en mi especialidad pues tiene una serie de elementos, una serie de partes que le permiten a quien va a tomar decisiones saber hacia dónde va una campaña de comunicación, cuáles son los recursos que son necesarios, cuánto tiempo va a durar, quién va a ser el encargado, etcétera, lo que lleva un proyecto en general. Y grande fue mi sorpresa que lo hizo muy bien. Normalmente, para que tú armes un plan, te vas a demorar un poco porque tienes que determinar, pues, qué sé yo, particularidades, ¿no? Objetivos, estrategia, mensajes, toda la parte de la organización del plan. Obviamente, también lo que en realidad toma mucho más tiempo incluso que la propia redacción del plan es el recojo de información. En este caso, como solamente era una prueba para ver el potencial de la IA, recurrí solo a la memoria anual. Obviamente, si tú quieres armar un plan, pues tienes que dedicarte a hacer entrevistas, preparar las entrevistas, buscar el entrevistado, recoger la información, recoger información de otras fuentes, luego sistematizar la información, arrojar los resultados, vendérsela al cliente, obvio, y con esa info armar un proyecto. No, con la IA, por lo menos la parte de la redacción del plan se hace al toque. Sí que es cierto que es necesario que puedas o que tengas que ajustarlo en términos narrativos, con tus propios términos, de repente arreglar una cosita aquí, otra cosita allá, cosas que luego te pueden ayudar. Pero es muy cierto que te ahorra muchísimo trabajo. Lo que antes podía tomarte horas, incluso días, o tal vez un par de semanas, ahora se hace en segundos. Lo que más me demoró en ese proceso creativo, entre comillas, fue solamente incluir la información, copiar, pegar, pum, pasar. Porque
en ese momento el chat tenía un límite de intercambios, ¿no? Así que me sorprendió gratamente. Luego le pedí que haga otras cosas, también en el marco de mi chamba. Por ejemplo, lo que se denomina copywriting, es decir, redacción de textos publicitarios, de promoción, ya sea para brochures o para material audiovisual y cosas de ese tipo. Y el chat respondió de manera eficaz y eficiente. Eventualmente puedo haber mejorado los textos, sí, pero como un buen punto de partida estuvo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes los conocimientos de antemano como para poderle dar instrucciones al chat, te lo va a hacer muy bien. Ahora, acá estamos hablando de mi trabajo porque es algo que yo conozco. Esto podría ser aplicado eh, a cualquier otra industria, a cualquier otra dimensión humana. ¿Mm? Comete errores. Por ejemplo, si tú tienes la intención de desarrollar un texto literario, va a entrar, y que además sea largo, va a entrar en redundancias. De pronto van a haber temas o ideas que se van a empezar a repetir. Supongo yo que con el tiempo eso se irá corrigiendo y también va a variar de IA a IA. Es decir, Google tiene un límite, Geminis, Gemini de Google tiene un límite, luego ChatGPT debe tener otro límite, Copilot, que es de Microsoft, tiene otro límite y así. Las demás deben de tener limitaciones. ¿Mm? Pero hasta donde la he trabajado en ese tema, estuvo trabajando de manera prístina, no hubo ningún problema. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchos expertos están diciendo que hacia el año 2030 se va a completar una revolución de carácter tecnológico que supone que van a permanecer inmaculadamente aquellas carreras que eh, o aquellas especialidades que puedan ser manejadas por expertos en IA, por gente que sepa instruir a la inteligencia artificial para que te bote los mejores resultados. Esta va a ser una competencia importante. Hay que tomar en cuenta que también se prevé que para esa época habrán desaparecido muchas especialidades. Por ejemplo, la contabilidad. La contabilidad la van a hacer inteligencias artificiales. Eso es definitivo. Ahora, súmale a eso que además de la inteligencia artificial va a haber desarrollo en robótica. Todo lo que son androides ya va a estar masificado en un buen punto y eso le permite al empresario ahorrarse los costos de recursos humanos. Suena feo, suena fuerte, pero de eso se trata el empresariado dentro de este sistema. Ahorrarse la mayor cantidad de costos para maximizar su producción. ¿Por qué? Porque un robot con inteligencia artificial, o muchos robots, o una cadena de robots con inteligencia artificial, van a trabajar las 24/7. No van a necesitar formar un sindicato, no van a necesitar, qué sé yo, descansar. El empresario no va a gastar en vacaciones, no va a gastar en seguros, no va a gastar en remuneraciones de ningún tipo, va a ser solamente un solo costo más el mantenimiento, más una persona que empiece a darle instrucciones a la IA. Por ejemplo, yo he trabajado en una compañía textil. En el área de costura, las señoritas que trabajan en el área de costura, eh, tienen que cambiar
tienen que ser muy diestras a la hora de aprender, desaprender y reaprender estilos de costura según lo que te encargue el cliente. Ya sea un t-shirt o ya sea, qué sé yo, alguna otra prenda, ya saben que en función a los pedidos que te encarga el cliente, los estilos van cambiando y los trabajadores tienen que cambiar rápidamente, reaprender, ¿no? Esa operación. Y hay una pequeña curva de aprendizaje. Por eso que en esa industria siempre se quiere gente muy experta. Porque no solamente es experta en un estilo, sino que es experta aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. ¿Mm? Pero de todas maneras, hay una curva de aprendizaje, una pequeña curva de aprendizaje incluso en la persona más experta. Bien, esto cambia cuando metes ahí un robot. Ya no hay curva de aprendizaje, porque todo es automático. Imagínate, allí en esa planta donde yo he estado, habían 500 costureras. 500. Toda esa gente con robots automatizados vuela. Así estamos. Y no solamente va a ser allí, va a ser en diferentes industrias. Entonces, ¿los gobiernos se están preparando para eso? No. No la ven porque sencillamente están preocupados por el día a día y cosas de este tipo. Pero la gente sí debería estar preocupada porque sus fuentes de ingreso están de por medio. Entonces, me he encontrado con un artículo, en este caso, de Business Insider, ya saben, la web sobre negocios que tiene que ver precisamente con este tema. ¿Cuáles son las habilidades que te ayudarán a ganar más dinero y potenciar tu carrera profesional? ¿Ah? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, según esta web, creo que se lee, hay un estudio en que determina que los trabajadores con conocimientos en IA van a ganar hasta un 40% más que los que no los tienen. Yo incluso diría que quienes tienen conocimientos en IA van a conservar sus trabajos. Ello se debe a que las empresas buscan cada vez más contratar personal con conocimientos especializados en la nueva tecnología. ¿Ah? Los expertos advierten de que los trabajadores que no sepan utilizar la IA corren el riesgo de salir perdiendo frente a los que sí saben. Y esto ocurre precisamente por lo que les estoy comentando. Cada vez es más necesario tener un conocimiento sobre inteligencia artificial, cómo entrenar a la inteligencia artificial, cómo darle instrucciones. Estas instrucciones se denominan prompts. Prompts. Instrucciones que le sirven a la inteligencia para irse entrenando y cada vez tienen que ser más especializados estos prompts para obtener los resultados que te estás proponiendo. Según un nuevo estudio, los trabajadores con conocimientos de IA pueden llegar a cobrar sueldos hasta un 40% más altos que los que no los tienen. Una investigación del Oxford Internet Institute y la Universidad de Copenhague ha revelado que los empleados con conocimientos de inteligencia artificial cobran un 21% más de la media y que determinadas competencias pueden suponer un aumento de hasta el 40%. ¿Mm? El estudio encuestó a 25.000 trabajadores autónomos, muestra que el conocimiento del aprendizaje automático, el software de IA, de código abierto y el aprendizaje profundo eran habilidades más valoradas por los empleadores. Yo la verdad no sé si es que en este punto de la historia los empleadores están empezando a preguntar por estas habilidades, tal vez, porque es que lo que pasa es que también
muchos entrevistadores, muchos especialistas que están dentro del nicho del reclutamiento y selección, probablemente tampoco sepan mucho de inteligencia artificial más allá de un conocimiento a nivel usuario que pueden tener sobre ChatGPT, por ejemplo. Dice, nuestras conclusiones tienen profundas implicaciones para las personas, las empresas y los responsables políticos, afirma Fabián Stefani, uno de los autores del estudio. Al reconocer el valor de las competencias complementarias, podemos orientar mejor a los trabajadores en sus itinerarios individuales de reciclaje profesional en tiempos de cambio tecnológico. El estudio llamado ¿Cuál es el precio de una cualificación? El valor de la complementariedad se publicó en la revista académica Research Policy. Las conclusiones llegan en un momento en que los empresarios y trabajadores se enfrentan al impacto de la IA generativa tras el lanzamiento de ChatGPT el año pasado. En su intervención en la conferencia Google Cloud Next, celebrada en Londres a principios de este mes, el director de tecnología de Unilever, Adam Rayburn-Jones, afirmó que los conocimientos de IA serán un factor crucial en las futuras decisiones de contratación. En su opinión, los solicitantes de empleo que conozcan la nueva tecnología tendrán una ventaja natural. Ahora, en este punto de la historia, yo creo que la mayor, es que tendría que ser de esa manera y no de otra. Yo creo que la mayor parte de la gente ya está utilizando ChatGPT a la hora de redactar su currículum. Ahora, tal vez, aquí estamos pecando, ¿no? De simplistas en el sentido que le mandas una orden a ChatGPT, haces un copy-paste, lo pegas en tu CV y es tal cual. Y obviamente pues hay que ajustarlo. Las personas que lo hagan realmente bien serán las que aprendan a aprovechar mejor la tecnología, afirmó Rayburn Jones. La próxima generación probablemente lo asimilará más rápido que los que ya estamos aquí. Stefan Pretorius, director de tecnología de la agencia de publicidad WPP, asegura que su empresa ya está contratando especialistas en inteligencia artificial y que los empresarios tendrán que luchar para atraer a jóvenes trabajadores con conocimientos en este campo. Las cualificaciones con las que llegan ahora al mercado laboral son fundamentalmente diferentes a las de hace 10 años y no creo que las vías de aprendizaje vayan a ser las mismas. Las personas que se incorporan al sector lo hacen a gusto con una tecnología realmente sofisticada. Los jóvenes no son ingenuos, entienden que se trata de un cambio fundamental en nuestra forma de trabajar y empezarán a decantarse por empresas que les ayuden a acceder a estas herramientas. Oder Netzer, profesor de negocios de la Universidad de Columbia, explica a Business Insider que la priorización de los trabajadores que puedan utilizar la IA ya está ocurriendo en sectores como la codificación y la programación. Solo se está volviendo más común. Las personas que aprendan a utilizar la IA con rapidez estarán muy solicitadas. Esto es clave. Esta parte vendría a ser una parte clave, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que a donde tiene que ir la gente es al aprendizaje de la IA. Ahora, que la IA en algún momento llegue a un punto de singularidad y que prácticamente llegue al nivel de inteligencia de un ser humano, eso no lo sabemos, ¿no? Eso no lo sabemos. No sabemos cuándo será eso, no sabemos cómo será eso, no sabemos qué tan natural sea esto. Pero es lo que hay. Es la tecnología y, para bien o para mal, pues hay que adaptarse. Se van a ir muchos trabajos con la IA, se van a ir muchos trabajos. Yo recomendaría a algunas personas que están trabajando en IA, o mejor dicho, que están empezando a trabajar o empezando su carrera universitaria, revisen un poco cuáles son
las tendencias y vean si realmente aquello que están estudiando va a permanecer y es sustentable en el tiempo. Porque probablemente vayan a ser reemplazados por máquinas, básicamente, por inteligencia artificial. Porque al final ese es un poco el objetivo. El objetivo para una compañía, cualesquiera que fuera, es optimizar sus operaciones para alcanzar la mayor cantidad de margen. Ese es el objetivo. Entonces ahí es donde se va a empezar a eliminar puestos, tal vez fusionar otras posiciones, ¿no? Porque se va a necesitar solamente una persona capaz de poder manejar la inteligencia artificial. Pero bien, ya sabes entonces, mi consejo es aprender a manejar la IA, conocer cuáles son los desafíos que la IA tiene en tu nicho de mercado, de negocio, en tu nicho laboral, e ir hacia adelante, ¿no? Porque si no, lamentablemente, mucha gente se va a quedar sin empleo. Nos vemos en el siguiente video.